El presidente decía algo esta semana que pasó después de la reunión que tuvieron en Campo Grande, que creo nos sirve para mirar cuál debe ser la perspectiva de las definiciones que tienen que tomarse en el campo de la educación en general y en particular en el campo de la educación superior. Él decía que había un elemento central, un signo que debería marcar el esfuerzo de este gobierno, yo diría el esfuerzo de los sectores sociales, intelectuales, políticos, que estamos viviendo este nuevo tiempo, y es la idea del cambio. Si ha valido la pena llegar hasta donde hemos llegado, es para cambiar. Y entonces, si trasladamos esa idea al tema de la universidad, aquí nos reunimos diversas generaciones de la lucha universitaria. Yo creo que no hubiese sido líder político si no me hubiese formado en la lucha del movimiento estudiantil de secundaria, universitaria. Estas generaciones diversas sabemos muy bien el diagnóstico de la crisis de la educación, sabemos muy bien el diagnóstico de la crisis universitaria. Sabemos que hay un problema, en primer lugar, de paradigma, de concepción. ¿Cuál es el papel de la educación en una sociedad? ¿Cuál es el papel de la universidad en una sociedad? La Ley 30 optó en su tiempo por una idea, que en el tema de la financiación fundamentalmente se rige por un principio. Hay que financiar la demanda y no hay que financiar la oferta. Ahí está de raíz el problema. Hay que hacer de la educación fundamentalmente un instrumento del mercado, porque el mercado nos va a ofrecer a todos la oportunidad de volvernos profesionales. Y yo creo que los resultados de los 30 años nos muestran a dónde nos han llevado. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es trabajar por cambiar incluso nosotros mismos la concepción de la universidad y la concepción del conocimiento en el mundo actual y contemporáneo. No es un simple problema de presupuesto, porque al lado de ese problema de la universidad como instrumento del mercado, vienen otros problemas que ustedes ya lo han diagnosticado muy bien. Las universidades son un eslabón más en la política corrupta y clientelista de este país. En los departamentos es mejor ser rector que ser gobernador. Las élites regionales se alimentan permanentemente de los poquitos recursos de las universidades. Hay un rector que lleva 20 años y lo descarado es que se quiere volver a reelegir. ¿Cierto? Entonces, los estudiantes y los que venimos desde el movimiento estudiantil decimos, nosotros necesitamos una reforma universitaria que nos permita recuperar recursos, pero no para que se los gaste la clase política corrupta en los territorios. Nosotros necesitamos recuperar recursos para invertir en la universidad. Está el problema de la calidad. Yo soy profesor universitario. Estoy en un paréntesis ahorita, profesor taxista. Entonces hay 70%, pero me decía un rectora hace unos días, me dijo, en mi universidad es distinta la correlación. 80% son cátedra y ocasionales y 20% son de planta. ¿Qué motivación tiene uno como profesor andando todas las noches en medio de esta ciudad de la furta, en un taxi para dedicar 2 horas allí, 2 horas allá? Hablemos de los recursos para investigación. No tenemos ni el promedio de América Latina. Fuimos a la Universidad Surcolombiana, estábamos en la audiencia y los muchachos no habían almorzado porque los pocos cupos que habían para su restaurante se habían acabado. La élite política de este país ha entregado a los jóvenes realmente esas migajas de universidad pública que hoy tenemos. Y eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Entonces, si el diagnóstico es ese, ¿qué tenemos que hacer? Es la pregunta que nos hemos hecho. Nos reunimos con el SUBE,
con la rectora hemos hablado, nos reunimos con el ministerio, nos reunimos con ASPU, nos reunimos con el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, nos reunimos con varias vertientes del movimiento estudiantil, con los sindicatos de profesores, y hemos dicho, tenemos que trabajar una reforma profunda, estructural a la universidad, pero sin lugar a dudas tenemos que aprovechar el tiempo político, que no se va a repetir tan rápido, esperamos que se prolongue, y empecemos por el tema de la financiación. Entonces yo quiero hacerle una claridad sobre todo el movimiento estudiantil. Vamos a empezar por el tema de la financiación, pero no porque no querramos reformar el tema de la democracia, de la autonomía, de la calidad, del bienestar. Empezamos por el tema de la financiación porque eso se refleja en lo otro, pero tenemos que darnos un debate en la universidad, cómo vamos a democratizar y cómo vamos a mejorar la universidad. Dicho esto, para lo inmediato, pues yo creo que todos asumimos la tarea. Vamos a ir a pelear en la ley del presupuesto para que se introduzcan los criterios de equidad que estructuralmente ha prolongado la ley 30 del 92 cuando permitió esa fórmula que no es equitativa, sobre todo con las universidades de provincia. Vamos a hacerlo. Pero en el tema estructural, trabajemos la reforma, la financiación que está en el artículo 86 y 87. Lo que yo digo como ponente de ese proyecto es, esa es la base de un proyecto. Con el SUE nos hemos reunido y el SUE nos ha hecho unas propuestas. Alexandra me hacía unas observaciones, pues arreglémoslo, modifiquémoslo. El Ministerio de Educación aceptó crear una mesa técnica para ya empezar a tener eso, para poder traer ese proyecto al Congreso y que el Congreso nos lo apruebe. Y eso no nos lo va a aprobar simplemente con la voluntad nuestra. Necesitamos al estudiantado, al profesorado en la calle, movilizándose por el derecho a la universidad, porque no nos van a perdonar. La juventud universitaria no le va a perdonar al pacto histórico, al menos que es lo que a mí me compromete, y no nos va a perdonar a quienes estamos en este momento político que no seamos capaces de democratizar y de garantizar otra universidad en Colombia. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces yo lo que quiero es reafirmar acá este compromiso, decirles que existe la voluntad porque hace parte de nuestra vida, en el caso de muchos de nosotros, y que existe la elaboración de las universidades, de los rectores, de los profesores, de los centros de pensamiento, más o menos de qué es lo que hay que hacer. Lo que no ha habido es voluntad. Logremos entre todos conquistar la voluntad suficiente para hacer del conocimiento y de la universidad pública estatal el pilar esencial que necesitamos para transformar democráticamente esta nación, para que los hijos de los campesinos, de los obreros, los hijos de las empleadas también puedan ser ingenieros, químicos, doctores, y que la educación no sea simplemente un privilegio de las élites. Muchas gracias.